Querida España, te escribo desde México, que también es tuyo y también es mío, aunque algunos de los miembros de ambas naciones de los dos lados del océano parezcan haber olvidado que esa es precisamente la maravilla. Te escribo porque ha pasado algo que merece conversación. Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, visitó México en el marco de las conmemoraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Vengo a decirte algo. Ella nos vino a hablar de Hernán Cortés. Vino a hablar, según sus palabras, de 500 años de amor. 500 años de amor. Me detengo aquí un momento, no para burlarme de Isabel Díaz Ayuso, que es una política pues inteligente, valiente en algunos frentes y que tiene razones genuinas para defender la herencia española en América. Vengo más bien para burlarme con todo el cariño del mundo de esa frase, porque 500 años de amor es una descripción del encuentro entre España y México que solo puede formarse desde una distancia suficiente como para no ver los detalles. Es como describir una boda complicada con sus pasiones y sus traiciones, y sus hijos mestizos que no saben a qué apellido pertenecer, como una bonita historia de amor. Técnicamente no es mentira, pero tampoco es toda la verdad. Y en historia, la verdad a medias es la madre de todos los malentendidos. Ayuso supuestamente vino a defender el hispanismo, y el hispanismo merece ser defendido. Solo que no así. ¿Qué es el hispanismo de verdad? Antes de que alguien más lo defina mal. Porque aquí está el problema de fondo. El hispanismo es una de las ideas más nobles, más complejas y peor comprendidas que el mundo iberoamericano ha producido. Y precisamente porque es noble y compleja, es vulnerable a ser apropiada por quienes la simplifican hasta convertirla en otra cosa. El hispanismo verdadero no es nostalgia de la colonia, no es la reivindicación de que España hizo todo bien y sus críticos son ignorantes o resentidos. No es un club de élites criollas que se toman fotos frente al retrato de Felipe II para confirmar que ellos al menos son de buena familia europea. El hispanismo verdadero es, en palabras del pensador argentino Marcelo Gullo Omodeo, que es uno de los intelectuales más rigurosos y más valientes en el mundo contemporáneo, la afirmación de que la civilización hispánica es una civilización mestiza, síntesis de lo español y lo indígena, que produjo una cultura original, propia y valiosa, que no se reduce ni a Europa ni a América, sino que es ambas cosas fundidas en algo nuevo. Es, en su dimensión más profunda, un ideal espiritual, la convicción de que los pueblos que hablan español y portugués en ambas orillas del Atlántico forman una comunidad de destino, una familia de naciones que comparten no solo lenguas, sino alma, no solo la historia, sino la vocación. José Vasconcelos fue un gran filósofo mexicano que acuñó el concepto de raza cósmica. Lo entendía así: el mestizaje hispanoamericano no era una vergüenza, era una promesa. La promesa de una civilización que había logrado lo que pocas en la historia habían logrado: integrar razas, lenguas y tradiciones espirituales en algo que no negaba ninguna de sus fuentes, sino que las trascendía a todas. Por mi raza hablará el espíritu, escribió. Vasconcelos dijo eso: por mi raza hablará el espíritu. Y la frase completa, él mismo lo dice en su discurso Los motivos del escudo. Dice: por mi raza hablará el Espíritu Santo, que no es otro que el de la teología católica. ¿Ok?
Y no es el espíritu de España sola, no es el espíritu de Anáhuac solo, es el espíritu de los dos juntos, mezclados, fermentados en 5 siglos de convivencia dolorosa y fecunda. Ramiro de Maeztu, el pensador español que escribió Defensa de la Hispanidad en 1934, lo definía como un ideal católico. La hispanidad era la expresión histórica de una visión del mundo que enraiza en el catolicismo, en la dignidad de la persona humana, en la concepción de que todos los hombres, indios, españoles, negros, mestizos, asiáticos, son hijos de Dios y tienen, por lo tanto, una dignidad que ningún poder puede abolir. Era precisamente esa convicción teológica la que distinguía a la empresa española en América de otras empresas coloniales. No siempre se cumplió, con frecuencia se traicionó, pero el ideal estaba ahí, formulado con claridad y generó figuras como Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria, que defendieron a los indios con una energía que no tiene paralelo en ninguna otra potencia colonial de la época. Ese es el hispanismo mestizo, católico, integrador, noble en su aspiración, aunque imperfecto en su práctica histórica. Ahora dime si eso es lo que comunicó la visita de Ayuso a México. ¿Cuál es el problema con sus 500 años de amor? Ayuso llegó a México en un momento de máxima tensión política. El gobierno de Claudia Sheinbaum y de López Obrador llevan años exigiendo una disculpa de España por la conquista, una demanda políticamente motivada, históricamente discutible y diplomáticamente torpe. Sí, hay que decirlo. Y la respuesta española, en lugar de articular una postura hispanista madura, que hicieron, derivaron hacia una polarización que no le hizo ningún bien a nadie. En ese contexto, la visita de Ayuso y su reivindicación de Cortés como héroe y de la conquista como gesta amorosa no fue hispanismo, fue españolismo, y hay una diferencia enorme entre las dos. El españolismo es la defensa de España como nación particular, de su honor histórico, de su legado, desde la perspectiva de quien se identifica primariamente con España. Es una postura legítima para una política española hablando a españoles, pero el hispanismo es otra cosa. Es la perspectiva de quien se identifica con la civilización común, con la síntesis, con la familia mestiza que incluye a los dos lados del Atlántico por igual. Marcelo Gullo, que ha escrito algunos de los análisis más lúcidos sobre la conquista desde una perspectiva hispanista genuina, en su obra Madre Patria es imprescindible para cualquiera que quiera entender este debate con rigor. ¿Ok? No defiende a Cortés negando el sufrimiento de los pueblos indígenas. Los defiende contextualizando la conquista en su tiempo, mostrando que España produjo el único sistema legal de la época colonial que intentó proteger a los conquistados, señalando que la leyenda negra fue una construcción propagandística de los enemigos de España, más que un análisis histórico desapasionado. Pero lo hace desde una postura que incluye al indio, que lo reconoce como parte esencial de la hispanidad. ¿Ok? Lo reconoce como parte esencial de la hispanidad, no como el problema que la hispanidad tuvo que resolver. Ayuso, en cambio, llega a México con una bandera que, aunque honesta en su intención, comunicaba algo distinto: la reivindicación de España frente a México, no la celebración de la síntesis que los dos produjeron juntos. Y ante eso, un público mexicano que ya llegaba con suspicacia, pues fue un error de comunicación,
que ninguna buena intención pudo compensar. La recepción lo confirmó. En México la visita generó más polémica que reflexión. Los sectores nacionalistas, que ya estaban predispuestos a cualquier defensa de la conquista como imperialismo cultural, encontraron en el tono de Ayuso exactamente lo que buscaban para confirmar sus prejuicios. Y los sectores hispanistas mexicanos, que existen y son más numerosos de lo que la narrativa oficial quiere reconocer, quedaron en una posición muy incómoda, defendiendo un mensaje que, aunque correcto en su núcleo, estaba mal envuelto. Incluso en España, voces críticas señalaron que la visita había sido más provocación que diplomacia, más campaña electoral que gesto de reconciliación histórica. Eso no es culpa de Ayuso como persona, es culpa de un hispanismo que no ha hecho el trabajo de articularse como movimiento popular, como idea que convoca en lugar de dividir, como síntesis en lugar de reivindicación parcial. Y ¿sabes qué? El indio también es hispano. Los indios somos hispanos. Y hay que decirlo así. Llegamos al corazón del problema. Y aquí quiero usar una palabra que incomoda a algunos y que precisamente por eso necesita ser usada con cuidado y con precisión. La palabra es indio, no como insulto, sino como categoría histórica, cultural y política, que tiene un contenido real y que su sustitución por eufemismos como pueblos originarios o comunidades indígenas a veces diluye más de lo que clarifica. Indio fue el nombre que los conquistadores dieron a los habitantes de América porque creyeron en el error geográfico más famoso de la historia, que habían llegado a las Indias. Con el tiempo la palabra adquirió capas de significado. Fue despectivo en boca de los criollos. Ellos querían distinguirse de la población nativa. Fue reivindicada en boca de los movimientos indígenas que la retomaron como bandera de identidad. Fue legal en la legislación colonial española, que la usaba para definir una categoría de personas con derechos específicos que la corona intentaba, imperfectamente pero intentaba, proteger. Hoy en México y en muchos países hispanoamericanos, indio sigue siendo la palabra que el pueblo usa en la conversación cotidiana, sin el peso peyorativo que las élites ilustradas le atribuyen cuando la pronuncian académicos con guantes blancos. El campesino de Oaxaca que dice soy indio no tiene ningún problema. No está aceptando esto como un insulto. Está nombrando una realidad que conoce desde adentro. Y esa realidad, la del indio, la del descendiente de los pueblos que habitaban América antes de 1492, es parte constitutiva del hispanismo. No es un problema, no es un lastre, es su riqueza más profunda. El hispanismo ha fallado en América Latina y hay que decirlo con la misma claridad con que se defiende su ideal, precisamente porque no ha logrado articularse como un movimiento que el indio sienta como propio. Ha sido demasiadas veces un movimiento de élites mestizas y criollas que reivindican su vínculo con España para distanciarse de lo indígena, para confirmar que ellos al menos tienen sangre limpia, ¿ok? Para colocarse en el lado correcto de una jerarquía racial, aunque nadie la declara explícitamente, sigue operando en las estructuras sociales de muchos países latinoamericanos y eso realmente duele. Y eso no es hispanismo, es precisamente lo contrario del hispanismo que Vasconcelos soñó y que Maeztu formuló. Es la traición al ideal desde dentro. El hispanismo verdadero tendrá que llegar a la comunidad nahua de Hidalgo y decirle: tu lengua es hermana del español, no su enemiga, no su madre, no está ni arriba ni abajo, está a la par. Tu cosmovisión es parte de la síntesis que somos. Tus ancestros no fueron solo víctimas de la conquista, también fueron sus protagonistas.
porque sin Malintzin, sin Tlaxcala y sin los miles de guerreros indígenas que pelearon junto a Cortés contra los mexicas, la conquista no habría sido posible, ni habría tomado la forma que tomó. La historia es más compleja que los héroes y villanos que nos enseñaron en la escuela y que nos está queriendo enseñar hoy el españolismo elitista radical con su leyenda rosa. ¿Ok? Y esa complejidad bien entendida no debilita la identidad hispanoamericana, la enriquece. Cuando el indio entienda que también es hispano, que la hispanidad no es una identidad que le fue impuesta para borrarlo, sino una síntesis en la que él es parte esencial, entonces el hispanismo podrá convertirse en lo que siempre debió ser: un movimiento popular, un movimiento de raíz que convoca en lugar de excluir. Ese día, la verdad histórica saldrá a la luz por sí sola. No necesitará propaganda ni leyendas rosas. Solo necesitará que la gente se reconozca en ella. ¿Ok? Y vamos a hablar de Cortés. Cortés era un hombre de dos mundos. ¿Qué hacer con Cortés? ¿Era héroe o villano? ¿Merece monumentos o maldiciones? Pues la respuesta hispanista honesta es ninguna de las dos cosas, o más precisamente, las dos cosas al mismo tiempo. Porque era un hombre del siglo XVI. Los hombres del siglo XVI no caben en las categorías morales del siglo XXI, sin que algo se deforme en el proceso, ¿no? Cortés fue un conquistador de ambición extraordinaria que usó métodos brutales que en su época no eran inusuales. También fue un hombre que reconoció a sus hijos mestizos, hizo que los reconociera la corona y que los reconociera incluso el mismo Papa. ¿Ok? Se casó según el rito cristiano con una mujer indígena que defendió en una ocasión, o en más bien en varias, y Cortés defendió la vida de los vencidos cuando podría haberlos matado. Fue el instrumento involuntario de la destrucción de una civilización y el artífice involuntario de otra. Es en un sentido profundo, ojo, es en un sentido profundo, el padre de los mexicanos. ¿Ok? No solo de los mexicanos de sangre española, sino de todos, incluyendo a los que lo maldicen en español, porque los que hablan en náhuatl seguramente no piensan tan así. Lo que Ayuso debería haber dicho, lo que el hispanismo verdadero habría dicho, no es que la conquista fue 500 años de amor. Es que la conquista fue el momento más doloroso y más fecundo de la historia, me atrevo a decir que de la historia de la humanidad. Dos mundos que colisionaron y que de ese dolor y esa fecundidad somos hijos, todos nosotros. Los que tienen apellidos vascos y los que tienen apellidos zapotecos o mayas. Y los que, como la mayoría de los mexicanos, tenemos de los dos. Esa es la historia que merece ser contada. No la leyenda negra que reduce a España a sus peores momentos, ni tampoco la leyenda rosa, que los ignora con una sonrisa diplomática, sino la historia compleja, dolorosa y maravillosa de lo que realmente ocurrió cuando dos civilizaciones se encontraron en el lago de Texcoco un martes de noviembre de 1519. Y lo que España y México se deben mutuamente. España, te escribo con amor, con el amor del que sabe que la crítica y el afecto no son contrarios, sino la misma cosa bien entendida. Te debo mi lengua, que es el instrumento más precioso que tengo para pensar y para amar. Te debo mi fe, que llegó con frailes que en muchos casos dieron su vida por los mismos indios a quienes otros de tus hijos explotaban sin misericordia. Te debo parte
de mi sentido del derecho, porque fue en Salamanca donde Francisco de Vitoria formuló por primera vez la idea de que los pueblos indígenas tenían derechos que ningún conquistador podría ignorar. También te debo 5 siglos de historia compartida. De historia compartida y complicada, que ninguna frase bonita puede simplificar sin traicionar. Lo que te pido, España, es que el hispanismo que defiendas sea el hispanismo de Isabel la Católica, que lloró cuando supo cómo estaban siendo tratados los indios del Caribe y ordenó que cesara, y no el españolismo de Ayuso o de Alberto Hispanista, este señor que está desinformando y haciendo tanto daño en redes sociales, que está desmoronando el hispanismo desde dentro. Dejen de seguirlo, eso no es hispanismo, no hay que abrevar de él, no hay que abrevar de fuentes como Alberto Hispanista. Ayuso tampoco es ejemplo de hispanismo. ¿Ok? Y bueno, queremos que sea el hispanismo de Francisco de Vitoria y de Bartolomé de las Casas, que pusieron su carrera y su seguridad en riesgo para defender a los más débiles, y no el del quien reivindica a los conquistadores sin mencionar a los conquistados. Que sea en definitiva el hispanismo que incluya al indio, porque si no nos incluye a los indios, no es hispanismo, es nostalgia disfrazada de ideal. Y la nostalgia, por hermosa que sea, nunca construyó nada que durara. Los que sí duramos somos los mestizos, los que llevamos a los dos mundos en la sangre y en el alma, los que rezamos con palabras españolas a dioses que tienen nombres en náhuatl, los que cocinamos con chile y con aceite de oliva, los que lloramos con Sor Juana y con Nezahualcóyotl. Nosotros somos el hispanismo y merecemos representantes a la altura de lo que somos, con respeto y con amor, y con la obstinada convicción de que la verdad histórica compleja es más hermosa que cualquier leyenda. Con mucho amor para España y para México, un mexicano hispanista.